cierto, hemos localizado ya el trilerismo contable que hace la Comunidad de Madrid para que de repente de sus cálculos hayan desaparecido miles de muertos en las residencias de Madrid. La comunidad dice que es porque ellos ahora se ciñen a los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, porque no les deben de valer los suyos propios, los datos de la propia Comunidad de Madrid, con los que contestó a una pregunta de Infolibre en 2020, y es de donde sale la cifra de los 7.291 muertos. Bien, ahora la Comunidad de Madrid lo que hace es coger los datos del INE de muertos en las residencias durante los primeros meses de 2020, pero contabiliza solo aquellos que estén oficialmente registrados como muertos por COVID o casos sospechosos de COVID. Claro, ahí si se ciñen solo a los residentes que murieron oficialmente catalogados con esa circunstancia, con un papelito que confirme que fue por COVID, ahí efectivamente les salen poco más de 4.000. Eso es una trampa enorme, porque aquí lo que está en cuestión es que la Comunidad de Madrid evitó por protocolo que fueran trasladados a los hospitales a recibir atención médica todos los residentes que tuvieran algún tipo de enfermedad o incapacidad, no solo que tuvieran COVID. Claro, hay muchos familiares que llevan denunciando durante todos estos años es que aquel protocolo de la vergüenza evitó que mi padre, que tenía otra enfermedad distinta, fuera llevado al hospital a recibir atención y a no morir. Y efectivamente murió en la residencia, bloqueado, sin atención médica por ese protocolo. Esos casos la Comunidad de Madrid los deja fuera de este nuevo conteo y deja fuera también la posibilidad de que hubiera muchos casos de muertes por COVID que con toda probabilidad en aquellos días de caos no se pudieron catalogar, certificar como muertes por COVID, y quedar, por lo tanto, inmersas en esas categorías estancas del Instituto Nacional de Estadística. Por tanto, el gobierno de Ayuso, para sostener ese nuevo espejismo que no entiendo exactamente qué busca de reducir a 4.100 los muertos como si no fuera ninguno, 4.100 muertos, para sostener ese espejismo usa unos parámetros que hasta ahora nadie había utilizado. Es que, ojo, con los datos del INE, que son los que ahora prefiere la Comunidad de Madrid, con los datos del INE, si uno entra en su base de datos del INE y mira cuántas personas murieron en total en las residencias de ancianos en marzo y abril en Madrid, ¿a que no adivinan qué cifra da el INE? 7.269 personas, que es prácticamente la misma cifra que reconoció el gobierno de Ayuso hace años, 7.291, que es la cifra en la que las víctimas se llevan referenciando todo este tiempo y que ahora Ayuso intenta desmontar, aunque sea a través de este burdo truco contable. 7.291 fallecidos. ¿Cómo llegaste a esa cifra? Bueno, nosotros a principios de... Yo trabajaba en Infolibre, entonces, en la primera semana de mayo del 2020, solicitamos la cifra de número de fallecidos por residencia, desglosado por las 475 residencias que estaban operativas en la Comunidad de Madrid, que nos dijesen si habían fallecido en el hospital o en la propia residencia y si había sospechas o síntomas de COVID o COVID confirmado o no. A esa pregunta por el portal de transparencia respondió la Comunidad de Madrid y la cifra sale de ahí. Es una cifra del propio gobierno madrileño y los 7.291 son, quiero matizarlo, los fallecidos sin traslado al hospital, los que murieron en la residencia. El total de fallecidos en marzo y abril de 2020 fueron 9.470. De ahí sale la cifra y es una cifra que elabora el propio Gobierno de Madrid, la Consejería de Políticas Sociales, llamando todos los días. Desde el 18 de marzo llaman todos los días los funcionarios de la Consejería a las 475 residencias para pedir una serie de datos. Piden muchísimos más datos. El número de fallecidos es simplemente uno de ellos, pero piden, por ejemplo, datos de personal contagiado, necesidades de material sanitario, necesidades de personal sanitario, cientos de datos realmente en esos Excels, decenas de cada residencia, y de ahí están desglosados, insisto, residencia a residencia, son del propio Gobierno de Madrid. Pues ahora, Manuel, a Díaz Ayuso le salen 4.100. Bueno, yo creo que por un lado el Gobierno de Madrid, como ha hecho en otras ocasiones, por ejemplo, también intenta confundir con el número de derivaciones hospitalarias, no diciendo exactamente de qué fechas habla, hablaba a veces de 11.000, intenta confundir con los datos que fueron fallecidos con COVID o juega con las fechas. De todas formas, es tan sencillo como lo siguiente. La información que facilitó el Gobierno de Ayuso a través del portal de transparencia
como digo, son los datos residencia a residencia de las 475. Si ahora tienen otros datos de esas otras 475 residencias, yo creo que lo que tienen que hacer es hacerlos públicos, se comparan los dos y como por desgracia estamos hablando de personas fallecidas, no de otra cuestión, pues será muy fácil ir centro por centro comprobando realmente cuántos fallecieron. Lo que creo que no tiene demasiado sentido es dar una información que no niegan durante años, desglosada por 475 residencias y ahora dar un dato genérico que no se sabe muy bien a qué responde. Los datos que ellos dan son 9.470 en total, 7.291 sin traslado hospitalario y de ellos en torno a 5.500 con COVID o síntomas de COVID. Hay que recordar que hasta principios de abril no se hacen de forma masiva, o más bien a mediados de abril, de forma masiva test de COVID, con lo cual muchas veces en los certificados de defunción no figura el COVID o las sospechas de COVID. Manuel, tú por un lado publicas esa fecha analizando los datos que el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid te entrega, 7.291 fallecidos en residencias sin derivación hospitalaria, y por otro lado tú también publicas esos protocolos de no derivación, los documentos. ¿Qué dicen esos documentos? Bueno, a ver, el documento, son 4 versiones del mismo documento, se publica el 18, 20, 24 y 25 de marzo, las 4 versiones, y básicamente lo que dicen es que las personas con deterioro cognitivo o con dependencia física, para entendernos que se desplazasen en silla de ruedas, no cumplen criterios de derivación hospitalaria. Y por lo tanto, a esas personas se les margina. Hay que entender que el 80% de los residentes de la Comunidad de Madrid y de cualquier otra comunidad entran en esos criterios. O tienen deterioro cognitivo moderado o grave o tienen problemas para desplazarse, van en silla de ruedas, tienen un asunto de dependencia física. Y ese protocolo está firmado, las 4 versiones, por el director de Coordinación Sociosanitaria entonces de la Comunidad de Madrid y se aplicaron de forma masiva en los hospitales y en la Comunidad de Madrid, sobre todo en 4 semanas, entre mediados de marzo y mediados de abril.